de Chile, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en clave Morse. Les cuento que las exportaciones de salmones cayeron, las exportaciones de salmones y trucha que entrega el Consejo de Salmón el segundo trimestre cayeron 9,6%. Eso arrojó estas cifras que entrega el Consejo de Salmón, ¿no es cierto?, al segundo trimestre del 2024, totalizando 1.383 millones. Esta caída, impulsada por una disminución general en los precios, afectó principalmente al salmón atlántico, que tuvo una baja de 11,9% en exportaciones, mientras que el salmón Coho aumentó un 22,8%. Estados Unidos, Brasil y Japón continúan siendo los principales destinos de exportación. Una nota que sale también en La Tercera hoy día en la mañana es que el barómetro de la economía chilena del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello reportó que la economía del país se mantuvo estancada por segundo mes consecutivo en julio. El informe indica un empeoramiento de varias variables económicas, posicionando a la economía en el cuadrante de bien pero empeorando, entre comillas, bien, pero empeorando. La incertidumbre económica y la creación de empleos muestran mejoras, mientras que la inflación y las remuneraciones reales registran deterioro. La situación refleja un estancamiento constante, afectado por altas tasas de interés y baja inversión. Bueno, ya lo decíamos al principio, el presidente Gabriel Boric junto a una comitiva se encuentra en este momento en Emiratos Árabes. También en el viaje está yendo el presidente de la CPC, Ricardo Meiwes, que estuvo la semana pasada en clave Morse, y la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, ¿ya? Y la verdad es que es la primera gira de un presidente en ejercicio a este lugar. Y dentro de este contexto, Chile y Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de asociación económica integral destinado a triplicar el comercio no petrolero para 2030. La firma se realizó durante esta visita, ¿no es cierto?, a Abu Dhabi, y el acuerdo es considerado un salto cualitativo en las relaciones bilaterales. Incluye la eliminación de barreras comerciales e inversión y promueve la cooperación en energía renovable y acción climática. Ambos países comparten el objetivo para lograr 0 emisiones de carbono para 2050. Bueno, y les cuento que en la mañana, mientras con Estela, la productora, la gran productora de Clave Morse, armábamos los titulares, inmediatamente llamamos a ProChile, y ProChile, con datos que tiene frescos de Servicio Nacional de Aduana, nos mostró un poco cómo son las relaciones comerciales con los países, con los Emiratos Árabes. Creo que es importante entender eso. Y les cuento que, por ejemplo, a junio del 2024 hemos exportado 64 millones de dólares a los Emiratos Árabes, ¿ya? O sea, en la mitad del año. Y hemos importado 20 millones de dólares, ¿ya? O sea, tenemos una balanza comercial positiva de 44 millones de dólares. El año pasado, las exportaciones totales a los Emiratos Árabes fueron de 165 millones de dólares y las importaciones 48 millones de dólares. Incluso, desde ProChile nos mandan algunas cifras de qué exportamos nosotros a Emiratos Árabes. ¿Qué se imaginan que exportamos? Miren. En primer lugar, alimentos infantiles. En segundo lugar, manufacturas de oro.
Después, en tercer lugar, madera aserrada y o cepillada. Luego, celulosa. Y en sexto lugar está salmón y trucha. Después vienen nueces, maquinaria mecánica, etcétera, etcétera. Así que hay varios productos bien interesantes, son temas importantes, ¿no es cierto? Y especialmente este acuerdo de poder lograr bajar las emisiones en ambos países, especialmente en los países árabes, que sabemos, ¿no es cierto?, que la mayor cantidad del petróleo, ¿no es cierto?, sale de esa región. Bueno, y les cuento, ya entrando en materia de nuestra entrevista de hoy, tenemos en el estudio de Clave Morse a María Cristina Fernández, quien es Managing Director de KPMG Law en Chile. María Cristina, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, gracias. Estaba bien el cargo, ¿no es cierto, como lo dije? Sí, está perfecto. Oye, gracias por acompañarnos en Clave Morse. Estábamos justo comentando hartas cosas que están pasando, ¿no es cierto?, afuera, aquí en Chile. Y este mes de julio pasan varias cosas, ¿no es cierto? A nivel económico estamos comentando que para empezar el primer mes con el alza de las tarifas eléctricas, que va a llegar la cuenta a fin de mes, los primeros días de agosto, pero también los primeros días de agosto comienza algo muy importante en Chile, que es la ley Karin, ¿no es cierto? Y de eso vamos a hablar un poquito. La idea es que tratemos de decodificar un poco la importancia de esta ley, cómo las empresas tienen que abordarlo, cómo ya se están preparando seguramente, ¿no es cierto? El objetivo de Clave Morse siempre es decodificar, entender bien esos conceptos, ¿no es cierto? Y vamos en términos generales. ¿Cuál es el objetivo principal de la ley Karin, ¿no es cierto? Y cómo se espera que impacte también a la población y a las personas que trabajan en la empresa. El objetivo de la ley, principalmente, la ley se llama, ¿no es cierto?, es la ley que previene, sanciona, o sea, previene, investiga y sanciona el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Entonces se introduce este concepto nuevo, la violencia en el trabajo por un lado, y por otro lado también tiene un foco preventivo. Hoy día no contamos con una legislación con un foco en lo preventivo, la legislación que existe a la fecha, pero que va a quedar derogada por la entrada en vigencia de la ley Karin, ¿no es cierto? Hay modificaciones que se introducen al Código del Trabajo, también se introducen modificaciones al Estatuto Administrativo, de Funcionarios Municipales, a la Ley de Bases de Administración del Estado, que es el marco general que rige las relaciones en la administración pública. Entonces lo que va a hacer esta ley es que, en primer lugar, pone ese foco en lo preventivo, ya que no existía a la fecha. Por otra parte, incorpora este concepto de violencia en el trabajo, que tampoco lo teníamos, ¿ya? Y por otro lado, la principal novedad es que modifica el concepto de acoso laboral, ya requiriendo solamente la ocurrencia de una vez para su configuración. Entonces, hoy día la ley dice que se requiere un hostigamiento reiterado, que se va a entender por acoso el hostigamiento reiterado que efectúa el empleador en contra de un trabajador, o un trabajador en contra de otro, o varios trabajadores en contra de varios, y así. Pero hoy día la ley que va a entrar en vigencia modifica ese concepto y basta con una sola conducta, que es lo más complejo, a mi entender, que es lo que trae la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más complejo? Porque va a bastar con una conducta para que se configure o para que se pueda configurar un acoso laboral, ¿ya? Lo cual igualmente va a requerir una investigación, va a requerir testigos. Por otra parte, tenemos el reglamento de la ley Karin, ¿no es cierto?, que establece que no se puede hacer un examen de admisibilidad de las denuncias. Claro. Entonces hay que tomar todas las denuncias e investigarlas todas con los recursos que ello va a suponer. O sea, tengo que tener un equipo que se dedique, ¿verdad?, a tomar la denuncia, investigarla, entrevistar al denunciante, probablemente aplicar medidas de resguardo, que son separación de espacios, por ejemplo, o distribución de los turnos. Entonces va a requerir una energía y una movilización de recursos al interior de la empresa que a lo mejor no todas tienen, porque va a ser distraer. Sí, eso yo creo que es súper importante, perdón que te interrumpa, para ir, eso es súper importante, porque independientemente de los beneficios que tiene la ICARI, ¿no es cierto?, todo, que es mucho más positivo con respecto a lo que teníamos, pero independientemente de eso, vámonos a un tema práctico, como decías tú, ¿no es cierto? Las empresas tienen que prepararse para esta estructura, ¿no es cierto? Así es. Y todo tipo de empresas, o sea, grandes empresas, pymes. Todo tipo de empresas tienen la obligación. Todo tipo de empresas, en el fondo, al menos van a tener la obligación de la prevención. ¿Ya? Porque en el fondo, las empresas están obligadas a tener un reglamento interno cuando tienen 10 o más trabajadores. Las que tienen menos de 10 no tienen la obligación de tener reglamento interno, pero igualmente tienen que contar con un protocolo de prevención. Entonces, si es que existe alguna denuncia, en el fondo el trabajador tiene que ir a reclamar la inspección del trabajo, y la inspección es la que sigue el procedimiento.
pero igualmente el empleador tiene que contar con este protocolo, ¿ya? Que eso creo que es positivo, el foco preventivo es positivo, pero esta falta de examen de admisibilidad de las denuncias, también tenemos que entender que acá hay una subjetividad importante, o sea, lo que para alguna persona puede parecer ofensivo, a lo mejor para otra no. También me ha tocado ver en la práctica, sin la ley vigente, que hay gente que denuncia por mí y por todos mis compañeros, ¿ya? Eso te iba a preguntar, ¿puede ser cualquier persona la que denuncia para quedarnos claro, o tiene que ser la persona que está afectada? Puede ser cualquier persona, pero igualmente la persona afectada tiene que ratificar la denuncia, o sea, si no, no tenemos procedimiento, ¿ya? Pero igualmente eso puede ocurrir, entonces nuevamente va a generar esta conflictividad laboral que hoy día quizás está latente. Normalmente sea la conflictividad post terminación de la relación laboral o la conflictividad que puede existir con un sindicato, pero son conflictividades completamente distintas. O sea, hoy día lo que va a pasar un poco es que a lo mejor tengo un compañero o compañera de trabajo que no me cae tan bien, o que encuentro que es un poco duro en su trato, y eso va a dar pie para que presente una denuncia de acoso laboral, que finalmente se compruebe que existe el acoso laboral, va a ser otra cosa, o sea, porque claramente hay muchas conductas, ¿no es cierto?, que la gente puede utilizarlas para denunciar, pero finalmente no se va a configurar el acoso laboral, porque en realidad se requiere, o pueden ocurrir dos situaciones. Una es que existe un menoscabo, una humillación, un maltrato directo hacia el trabajador que lo percibe como acoso laboral, pero por otra parte pueden también darse conductas que perjudiquen o amenacen las oportunidades en el empleo. Y en ese contexto es que la ley tiene un disyuntivo, porque es o sea, es uno u otro. No se requiere que sean copulativos. Por ejemplo, en la definición de acoso sexual, la ley ocupa un y. Entonces dice que son requerimientos indebidos de carácter sexual, ya no consentidos por quien los recibe, que además, o sea, y que perjudiquen las oportunidades en el empleo o amenacen la posición del trabajador. Entonces se requiere que concurran ambas. En cambio, es lo que uno puede entender de lo que establece la ley. En el caso del acoso, basta con que haya maltrato, humillación o menoscabo para que se configure el acoso laboral, o bien que pase esto otro, que es que perjudique o amenace la oportunidad en el empleo. Entonces, por ejemplo, podrían ser conductas omisivas, ¿ya? En lugar de, no sé, hay una actividad laboral y me dejan fuera y me mandan a ordenar cosas en una bodega, por ejemplo, que no tiene ninguna importancia o no es requerido para el momento. Después puede ser, por ejemplo, que saquen a alguien de una cadena de correo. Entonces, se puede dar, basta con que alguien, por ejemplo, grite en público, algún trabajador, y ese trabajador se sienta menoscabado, humillado, maltratado, para que presente una denuncia. Probablemente en ese caso sería de más fácil comprobación. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es un yo dije, él dijo, o yo dije, ella dijo? Claro. ¿No es cierto? Me gritó, me trató mal, etcétera, pero si no tengo testigos, la verdad es que es complejo para el que va a investigar decir, bueno, sí, concurrió o no concurrió, concurrieron o no concurrieron en el caso particular los elementos que constituyen el acoso laboral. Por otra parte, creo que es importante destacar que hablemos de la preparación de la gente que va a llevar adelante las investigaciones. O sea, estamos pasándole la investigación a personas que no tienen ningún tipo de formación en materia de investigación. Pero ¿quién es el que tiene que investigar? Entonces, a ver, pongamos un ejemplo. Y eso también abre un poco la pregunta de cómo están las empresas hoy día preparadas, porque hay empresas grandes, chicas, de todos tamaños. Hay una persona que hace una denuncia, ¿no es cierto?, por acoso, y se hace una investigación. Esa investigación, ¿sobre quién recae? ¿Hay una persona que la empresa ya la tiene que tener definida? ¿O puede ser cualquier persona, así como yo sé que no es lo mismo, pero como el ejemplo de un sumario, ¿no es cierto?, que a veces le toca a cualquier persona, ¿no es cierto?, de una institución. ¿Cómo se configura esa persona que hace esa investigación? O sea, hoy día la ley no lo dice, el reglamento tampoco dice, solamente habla de los principios y dice, por ejemplo, que se designará preferentemente alguna persona que tenga formación en materia de acoso, en materia de género o en materia de derechos fundamentales. Pero eso es como también súper amplio, ¿no es cierto? O sea, entonces, en una empresa, pensemos una empresa chica, ya que tienen 20 trabajadores, ¿no es cierto? Supongamos que son todos operarios y tenemos un administrador, un administrativo, ¿ya? Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿El administrativo? Bueno, si es el administrativo el denunciado, claramente nos tendríamos que ir a la inspección del trabajo porque no tenemos mucho más que hacer. Claro. Entonces, se va a requerir un poquito de formación. En las empresas grandes probablemente esto ya está implementado, ya hay un grupo especializado, también tienen la opción de externalizarlo, como por ejemplo a través de nosotros. O sea, eso se puede hacer a nivel de empresas de mayor tamaño, pero pensando en las más chicas, ¿no es cierto?, va a ser un poco más complejo porque
tengo que formar a alguien que tenga conocimiento en materias de género, de acoso, de derechos fundamentales. Bueno, ahí entiendo que las mutuales van a tener van a poder tener algún tipo de intervención mayor. O sea, hay un montón de cursos que están de la Asociación Tiene Seguridad, sobre todo, que he escuchado bastante, que están promoviendo hartos cursos, un poco bajando a la practicidad o a lo que pasa en el día a día en la empresa, a propósito de cómo implementar los protocolos de prevención, pero también probablemente se va a requerir algún tipo de formación. O sea, hay un montón de principios en la ley y en el reglamento. Por ejemplo, los principios de todo procedimiento, ¿no es cierto? Es la bilateralidad de la audiencia, que en el fondo es que tengo que escuchar ambas partes, hay ciertos plazos comprometidos, ¿verdad? La imparcialidad, la confidencialidad en este caso, que es un principio que se agrega, pero está la imparcialidad, ¿no es cierto? Está la bilateralidad de la audiencia, como decía, y que en el fondo existe un debido proceso respecto de esto, ¿ya? Entonces, no todas las personas tienen una formación o tienen un conocimiento de qué significa, que entendemos por debido proceso, ¿verdad? Y además la ley incorpora la confidencialidad. Eso te iba a preguntar, expliquemos bien el tema de la confidencialidad y de esto también, de esta figura del denunciante anónimo, ¿no es cierto? Y de la confidencialidad tanto de la persona que denuncia como de la que está siendo acusada, digamos, de alguna forma. ¿Cómo funciona todo eso? Porque aquí, a ver, yo no quiero bajar la importancia de esto, porque es muy importante y visualizarlo. Hay muchas conductas que a veces no han sido visualizadas, ¿no es cierto? Pero también puede pasar que en ciertas ocasiones haya una denuncia que no, de alguna forma, que no haya la persona no esté perjudicando a otra, pero sin embargo, al exponerlo en público, se generan un montón de temas ahí. ¿Cómo funciona esa confidencialidad? Es un tema muy delicado, por eso es que es importante entenderlo bien. Es muy delicado y tampoco existe mucha, o sea, probablemente va a surgir jurisprudencia, va a surgir interpretaciones de la Dirección del Trabajo sobre este punto. Pero claramente uno entiende por confidencialidad información que no se puede divulgar y que su divulgación va a conllevar una sanción. Ahora, ¿cómo resguardamos eso? En el ámbito laboral, la persona que recibe la denuncia no debería compartirlo, ¿no es cierto? Bueno, lo que establece la ley en este sentido es que si una persona, por ejemplo, presenta una denuncia verbal, ya que se puede, la persona que la recibe está obligada a levantar un acta, ¿no es cierto?, con fecha y a ir dejando registros de las actuaciones que se van efectuando en el avance de este procedimiento. Entonces supongamos que se recibe una denuncia anónima, supongamos que hay un canal de denuncias que ahí es más simple, entonces está el canal de denuncias, le va a llegar a la persona que recibe esa información y esa persona probablemente va a contactar a las personas objeto del acoso para ver si quieren ratificar y entonces iniciar el procedimiento. Todo lo que se transmite a través del canal de denuncias siempre es confidencial. Los que están involucrados tienen ese conocimiento, pero nuevamente estoy hablando de empresas que ya tienen algún tipo de estructura o institucionalidad establecida para estos efectos. Entonces las empresas que no tienen nada, claramente capacitar a las personas que van a estar encargadas o directamente derivar esto a la Inspección del Trabajo, que también es una posibilidad, ¿ya? Para que esas empresas no se recarguen. Ahora, el problema que eso presenta es que la Inspección del Trabajo tampoco tiene mayor presupuesto para la implementación de esta ley, por lo tanto, o vamos a tener una avalancha de denuncia en la empresa o vamos a tener una avalancha de denuncia en la inspección. Entonces, lo de la confidencialidad, como tú bien señalas, es un tema bastante complejo, especialmente en empresas que no tengan algún tipo de como institucionalidad, entre comillas, por decirlo de alguna forma, que se haga cargo de este procedimiento. Entonces, ahí probablemente la confidencialidad en el fondo va a tener que ver con que con capacitar a las personas de lo que significa que lo que me cuentan es absolutamente confidencial y que no lo puedo comentar, porque en el fondo si lo comento además voy a generar un clima laboral probablemente bastante enrarecido. O sea, se rompen equipos con estas denuncias, o sea, equipos de trabajo con una denuncia de acoso laboral. Normalmente se quiebran. Lo que suele pasar es que se presenta una denuncia de acoso laboral contra un miembro del equipo y puede venir una denuncia de vuelta. Entonces, claramente eso genera un clima laboral bastante adverso, porque en primer término tengo que establecer estas medidas de resguardo, como separar ambiente, de redistribuir la jornada. Entonces, los que se veían en el café, los que se fumaban un cigarro quizás, ya no se van a ver. ¿Ya? Entonces,
ya no van a tener confianza el uno en el otro, porque además van a decir, oye, es que este denunció, este otro cruzado, entonces estoy expuesto a que me denuncien, igual a mí esta vez me miraron feo o no sé qué, entonces ya, como que me voy a preparar si me denuncian yo. Entonces se va generando o se va a ir generando esa... quizás como desconfianza. Creo que esto también va a ser pasajero. Sí, eso te iba a preguntar. No quiero ser tan pesimista. No, pero lo que pasa es que este es un tema que claro, que es un proceso, ¿no es cierto? Estamos hablando con María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law en Chile, sobre la ley Karin que empieza a regir esta semana. Me imagino que esto se ha dado también en otras realidades, en otros países, este proceso, ¿no es cierto? Y al final, digamos, hay un acomodo, porque finalmente el espíritu de la ley es que efectivamente haya menos acoso, ¿no es cierto? Que la gente pueda trabajar más tranquila, ¿no es cierto? Yo conozco muchos casos que han pasado al respecto y la gente termina renunciando, digamos. Entonces, al final esto es positivo, pero estamos en este proceso de acomodo. ¿Cómo o qué leyes similares hay en otros países con respecto a esto? O sea, en otros países también un poco se sanciona el acoso laboral, el mobbing. En el fondo esto partió un poco quizás en Estados Unidos con el concepto de mobbing, ¿no es cierto? Y en general son leyes que quizás son menos rígidas, quizás son un poco más flexibles. Bueno, también tenemos que considerar que nuestra legislación laboral es un poco rígida en general. O sea, no existe, por ejemplo, en Chile el libre despido, como sí existe, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que no se requiere pagar una indemnización cuando el contrato termina. Entonces, todo esto como que da un poco de pie para que, primero que todo, ¿no es cierto?, tengamos esta como avalancha de denuncias, ¿ya? Y para que problemas que existen en la relación laboral se canalicen a través de esta vía. O sea, por ejemplo, los chilenos somos malos, y esto es una cosa como quizás más cultural, somos malos para decir las cosas que nos molestan, ¿no es cierto? Aguantamos y nos quedamos callados y no decimos nada. Entonces, esto probablemente va a permitir que todos esos conflictos que están latentes, que tengo problemas con mi jefe pero no le digo, me siento pasada a llevar pero tampoco le digo, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor, ¿qué voy a hacer? Voy a denunciar por acoso laboral, y esto va a implicar que va a ir adelante un procedimiento, ¿no es cierto? Investigación, qué sé yo. Pero, o sea, lo que yo esperaría es que eventualmente esto permita, primero el protocolo, al implementarlo el protocolo de prevención, permita, ¿no es cierto?, que exista una especie de marco dentro del ambiente de trabajo de conductas en las que idealmente evitémoslas. Ya, por ejemplo, los chilenos somos muy buenos para el chiste de doble sentido, ¿no es cierto? Mucho. Entonces hay un montón de gente que a lo mejor le molesta, y le molesta harto. Eso ha ido disminuyendo con los últimos años también. Ha ido disminuyendo, efectivamente. Sí. A comparación a 5 años atrás, yo me acuerdo en las reuniones hace 5, 6, 7 años atrás, era otro tipo, o sea, casi todo doble sentido las reuniones. Absolutamente, sí. De acuerdo. Quizás también eso influyó un poco, por ejemplo, en la ley del acoso callejero. Sí. Entonces nos hemos ido como... Está bien, claro. Que está perfecto, nos hemos ido quizá como dejando eso para el espacio personal de confianza, ¿no es cierto? Que está bien, o sea, el chiste de doble sentido en el espacio de trabajo, puede haber mucha gente a la que le molesta, pero no decía nada. Entonces, esto quizá, el protocolo... Para mí lo que debería tratar de apuntar es a generar un espacio como de convivencia armónica. Entonces, dejemos eso fuera. Claro. Dejemos fuera, por ejemplo, bueno, quizás esto va a sonar como feo, pero el mansplaining, que se da bastante, ¿no es cierto? Sí. El man interrupting. Entonces, quizás como tiene que ver un poco con cambiar esa conducta que no es positiva, en realidad, ¿no? O sea, hacer callar a una persona que está hablando, lo digo va para todos los géneros. Mi marido me dice que yo le hago mucho womansplaining, pero en el fondo tiene que ver un poco con eso, o sea, con tener un trato respetuoso, digno, con todos los colaboradores, tiende un poco a ir por ahí. La ley Karin hace diferencias cuando hay una relación de poder, por ejemplo, ante una denuncia, cuando es un jefe a cuando es un igual. No hace diferencia en ese sentido. El acoso laboral puede ser horizontal, puede ser vertical, ya puede ser de un superior jerárquico, también puede ser de una persona de una posición inferior a un cargo superior, eso se puede. ¿Y qué sanciones se arriesga la gente que está acusada por acoso? Estas sanciones normalmente están en el reglamento interno de la empresa, ¿ya? Y una sanción puede ser la terminación del contrato de trabajo en el caso del acoso sexual. Ya sea, el acoso sexual es una causal de terminación del contrato de trabajo sin indemnización para que el trabajador que finalmente se declara que
incurrió en una conducta constitutiva de acoso sexual. Del acoso laboral no existe en la ley como causal de terminación del contrato de trabajo, pero sí el empleador lo puede establecer, o sea, el empleador podría terminar el contrato, ¿ya? Probablemente que sea sin indemnización va a tener que invocar, por ejemplo, la causal de falta de probidad, ¿ya? Porque en el fondo incurre una conducta que tendría que entenderse como falta de probidad, o bien uno podría decir que es un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato. ¿Ya? Por otra parte, que también esto hay que considerarlo, el empleador tiene la obligación de velar por la vida y la integridad física de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, algún trabajador que denuncia y finalmente se llega ante la investigación y se determina que no hay acoso laboral o acoso sexual, por ejemplo, ese trabajador podría autodespedirse y decir que el empleador incumplió gravemente las obligaciones del contrato. Okay. ¿Ya? Perfecto. María Cristina Fernández, Managing Director de KPMG Law en Chile. Se nos pasó el tiempo volando, tenía hartas preguntas más, así que se vamos a invitar otro día para además ya cuando esté desarrollándose, cuando lleguemos 1 mes, 2 meses con la ley Canning, yo creo que es importante hacer esta evaluación porque en este momento estamos en una preparación, digamos, y como tú dices, a lo mejor las grandes empresas ya tienen espaldas para tener canales, tener protocolos. Las pymes de más de 10 trabajadores tienen que tener, no es tan fácil, digamos. No es tan fácil. Así que muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Gracias a usted. Y recordemos que la ley Canning empieza a regir desde el 1 de agosto. Así es. ¿Cierto? Bueno, ya viene Aldea Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado. Y los invito a revivir este episodio y todos los episodios de Clave Morse a través de Spotify y a través de nuestro canal de YouTube y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM o por radio laclave.cl. Un abrazo y hasta mañana. Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse. Esto fue